Y estamos en este momento nuevamente reunidas con autoras participantes de la antología de sus huesos y otros cuentos. Entonces, vamos a empezar con la presentación de nuestra primera invitada, que ella tiene dos cuentos, pero hoy vamos a hablar, por ahora vamos a hablar de uno y luego seguimos con las demás invitadas y hablaremos del otro cuento. Así que, Ana, bienvenida a este conversatorio en donde estamos descubriendo el detrás, la historia detrás de nuestros cuentos. Precisamente publicados en la antología. ¿Cómo estás? Hola Mónica, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Yo me encuentro muy bien, muy contenta de poder compartir este espacio y hablar más sobre nuestras creaciones literarias que hacen parte de la antología. Cuéntanos, bueno, primero tu nombre y el nombre del cuento, pero sobre todo, eh, ¿es tu primer cuento? ¿Es tu primera publicación? Cuéntanos un poco de eso. Está bien, mira, yo tengo la fortuna de tener dos cuentos publicados en la antología. De este primero del que vamos a hablar, pues es una creación que tenía escrita hace varios años porque me ha gustado mucho el género del cuento. Mi idea es poder publicar en un futuro una colección de cuentos, pero quise rescatar este principalmente para la antología porque me seduce bastante la temática y bueno, empezar a vencer un poquito el síndrome del impostor y empezar a desengavetar esos escritos que tenemos por ahí guardados fue el reto que me impuse para esta publicación. Y bueno, aquí ya es una realidad, no tengo más publicaciones por el momento, como te cuento, es un proyecto que tengo, ojalá a corto plazo se haga realidad. Y bueno, aquí estamos empezando, yo creo que pasito a pasito vamos construyendo nuestro camino literario. ¿Cómo se llama este cuento? Se llama Mucho Gusto. Ok. ¿Y lo escribiste hace poco o como le sucedió a Eliana con el cuento anterior que lo escribió hace como 20 años? Bueno, no tanto como 20 años, pero sí lo tenía escrito en borrador hace, digamos que un par de años, porque al final se van a un tema que raya con la cotidianidad y que a mí me seducen mucho estas reflexiones que hago a veces y cuando me tocan como el alma, las voy dejando por escrito y bueno, quise desempolvarlo porque creo que va muy acorde a nuestra realidad, a la realidad general del mundo. Y si nosotros, bueno, primero ya nos cuentas que lo escribiste hace un par de años, pero ¿lo escribiste todo derechito o lo has ido mejorando con el tiempo o como le pasó a alguien que lo escribió en pocos días, por ejemplo? Pues mira que cuando lo desempolvé para revisarlo, le pulí algunas cositas, pero es una temática que ha permanecido vigente y que permanece vigente en la actualidad. Entonces, creo que más fue como pulir ese diamante en bruto y perfeccionarlo que complementarlo, pues, o cambiarle la trama, no, más bien fue un trabajo, un proceso de pulir y de mejorarlo, sobre todo en la manera como transmito ese mensaje para que llegue al lector y al final poder lograr como una reflexión también de parte de quien lo lee. Ujú. Y si tu cuento naciera de una herida, ¿cuál sería esa herida que te pidió ser escuchada y transformada en palabras? Pues mira, Mónica, que si lo comparamos con una herida, te puedo decir que sí es posible y es una herida que ataca a nuestra sociedad en la actualidad y es que estamos normalizando conductas y comportamientos que no deberían ser. Y cuando las cosas empiezan a normalizar, las empezamos a asumir como correctas. Y cuando las asumimos como correctas, nos alejamos de la escala de valores, de la ética, del respeto, de tantas cosas que hoy por hoy la gente menosprecia. Y esa fue mi reflexión cuando lo escribí. Y
creo que la herida es esa. La herida es que normalizamos conductas negativas que no deberíamos normalizar, porque se han vuelto masivas, creemos que las podemos adoptar y simplemente creemos que al ser una conducta masiva ya no tiene el peso negativo que trae consigo este comportamiento, y por eso fue que escribí este cuento. Mm. Y tú, mientras lo estabas escribiendo, ¿tuviste algún momento en que dijiste, uy, no, mejor no lo escribo porque esto está como muy, qué tal que mueva algo, qué tal que, no sé, como esa resistencia a seguir adelante o algo ahí en algún momento? No, sabes que por el contrario, a la resistencia, más bien creo que me armé de valor y yo dije, pues es una pequeña voz en medio de todo esto, de estos ires y venires de nuestro mundo tan agitado, y ¿por qué no hacerlo? Porque ser otro más o otra más de esos que callan porque se normalizó la conducta o el comportamiento, si no me siento cómoda y no me siento bien, lo voy a decir. Y no me atemoricé, al contrario, creo que me llené como de valentía para decirlo. Ujú. Y tienes, ¿hay algo que vive de ti en tu personaje principal? Pues digamos que yo he sido víctima, como muchos, seguramente como todas ustedes en algún momento, de una situación similar. Y al sentirme víctima de esta situación, yo quise alzar la voz y decir, sí, muchos lo normalizaron, muchos conviven de esta manera, muchos se apropiaron de esta situación, pero no es correcto, no debería ser, o al menos desde mi escala de valores, desde mi forma de pensar, de ver la vida, de cómo me enseñaron que se debía actuar. Entonces quise levantar esa voz y decir, me ha pasado muchas veces, y le quiero mostrar a la gente cómo se habituó a algo y se apropió, y simplemente la vida siguió tan normal que creo que a veces muchos ni se dan cuenta de, de que se apropiaron de esta situación y la hicieron suya como parte de los elementos de su día a día para vivir, para llevar a cabo su vida laboral, su vida social y desenvolverse en los diferentes escenarios donde todos nos movemos. ¿Qué te gustaría que sucediera en el lector o en la lectora que está leyendo este cuento después de que termina? Que dijeran, uy, que cayeran en cuenta, uy, sí, yo adopté este comportamiento, lo normalicé, lo hice mío, me apropié, y es una herramienta con la que yo juego a diario y no me doy cuenta que, o no me he dado cuenta que no está bien, que no debería ser así, que yo debería comportarme de otra manera y actuar de otra manera, y no haber interiorizado esto en mi ser de una manera tan fuerte, porque hay personas que lo han interiorizado tanto que ya no pueden vivir sin esto. Entonces, que digan, uy, que los llame un poquito como a la reflexión y por lo menos digan, uy, sí, yo estoy acá, no me había dado cuenta, no me lo habían mostrado de esta manera, y sí, yo estoy acá y me identifico, que por lo menos les haga un clic. Ok, pues Ana, muchas gracias por esta, ya estoy curiosísima de ir a ver porque dije yo, uy, me quedé, como que no me lo está diciendo, no me lo está diciendo, no me lo está diciendo, entonces ya tengo ganas de leer el cuento. Así que muchas gracias por esta explicación y ojalá que ese sueño que tienes, que llegue a mucha gente y que haga un clic, ese aha moments que hablamos siempre con los junguianos, hablamos de este aha moments, o sea, me di cuenta de. ¿Mm? Así que Sí, muchas claro. gracias. Gracias a ti, Moni. Mira, lo especial es que es este propio, mi cuento está narrado en la voz del propio comportamiento. Es este comportamiento quien se presenta. Por eso el título del libro es Mucho Gusto. Y Wow. se describe. Y al final te dice, sí, mucho gusto, soy esto. Entonces,
Bueno, ahí les dejo la inquietud. Mejor dicho, yo ya lo tengo la antología, me voy a ir a mirar, apenas terminemos la grabación, voy a ir a leer tu cuento. Bueno, dale. Gracias, Ana, gracias de verdad, qué bonito poder descubrir tu forma literaria. Vale, gracias. Ok. Bienvenida, Bueno, Janet, a este conversatorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre completo? ¿Cómo se llama tu cuento? Preséntate. bueno, mi nombre completo es Janet Vázquez Ramírez. Mi cuento se llama Azabache, Otto y él. Me complace mucho estar aquí participando de esta antología y bueno, compartir mis letras con ustedes. ¿De dónde nació ese cuento? Bueno, ese cuento nació en el año 2023, exactamente. eh, vi un mensaje por Instagram de donde decían una fundación que se llama 451, la Fundación Saltarraya Concha y el Grupo Editorial El Tiempo. Ellos invitaban a adultos mayores que quisieran explorar diferentes narrativas y desde sus vivencias narrar historias. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Si siempre desde muy joven a mí me fascinaba escribir y aunque lo hacía para mí, pues no, así nada, pero eran cosas que yo siempre tenía como que me planteaba. Escribía y cosas, historias y también algunos poemas. Entonces dije, ¿por qué no participar? Entonces me inscribí, pues pasé y estuve durante aproximadamente 2 años con ellos, estando en uno de esos momentos. A nosotros nos daban unas temáticas y sobre esas temáticas nosotros debíamos escribir un cuento. Entonces el cuento nació de allí, porque era cómo nos relacionábamos nosotros con los animales. Entonces fue un cuento que nació como en 15 días. Obviamente que lo he ido perfeccionando, le he ido agregando, porque no fue solamente digamos, fue la primera parte, sino después ya como que hubo un reto, me dijo alguien, ¿por qué tú no te retas y sigues haciéndole otro capítulo? Entonces yo llegué a hacerle 4 capítulos a esa historia. Entonces ya cuando me encontré con Alexandra, que la vi también por Instagram, yo dije, bueno, esta es la oportunidad de pronto de poderle a dar a conocer de una forma ya como más directa y ya como pensando en escribir de verdad como autor. Entonces de ahí nació esa oportunidad de postularme después con mi cuento y dije, bueno, vamos a hacerle, vamos a ¿Qué darle y a animal, ver qué pasa. qué animal escogiste? Escribí un perro y un caballo. Un ¿Y perro ese y un perro caballo. existió y el caballo también Eh, o hacen parte digamos que es una historia de ficción basada en hechos reales, aunque sí existe, el perrito sí existe como tal y lo quise dejar con su propio nombre, porque sí existe el color y todo, entonces lo quise dejar con su propio nombre, tomándolo porque es un perrito que era muy cercano a la familia, que yo lo conocía, que sabía cómo era su actuar y cómo era su comportamiento en la familia, dentro de la familia. Ujú. Y tu cuento, igual que le preguntaba a Ana, tu cuento, si tú lo pensaras de alguna manera, ¿toca alguna herida en particular? Sí, toca, yo pienso que es un dolor eh, que pues digamos que la mayoría de personas a lo largo del tiempo pues de alguna u otra forma eh, tenemos que llegar, que es la pérdida. Trata el amor y trata la pérdida. Entonces es una historia que yo la he, digamos, como dejado que es como una narrativa que nos invita a reflexionar cómo los animales pueden influir dentro de nuestras emociones cuando tenemos una pérdida. Ellos nos ayudan como a salir de ahí. O sea, porque se convierten directamente y saben leer nuestras emociones, saben leer nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos. Entonces, cuando lo sabemos aprovechar, obviamente es un apoyo incondicional que nos permite conectarlos con ellos y hacerlos parte de nuestra familia. Mm, ¿Y tú sientes que con la escritura viviste algún momento de catarsis para sanar algo profundo de una pérdida mientras precisamente escribías con los animalitos?
quizás yo pienso que sí logró sanarme porque en el 2013, de 2013 a 2017, pasé por una serie de adversidades, pues que en cuanto a salud de mi esposo y también la pérdida de mi papá y mi mamá. Entonces, es algo que lo lleva a uno ahí todavía adentro porque, pues, bueno, finalmente uno puede decir, sí, ya hice mi proceso y eso, pero de todas formas, en algún momento siempre lo siente uno y como que lo lleva ahí latente, ¿no? O sea, que sale uno de ahí, pero es algo que nunca se va a olvidar. Entonces, sí fue una pérdida y que eso también ayudó como a conectarme más. Mm. Y de los dos personajes, ¿con cuál de los dos te identificas como que tiene, cuál de esos dos animales tiene una parte de ti más clara? O de pronto no. No, no tanto yo diría, porque bueno, está mi personaje, digamos que el cuento es Azabache, Otto y él. Él se refiere a un personaje que es en sí la persona humana, ¿no? El personaje de mi historia se llama Juancho. Entonces es una narrativa que él, tras sufrir una pérdida, eh, él se involucra tanto con sus animalitos, que son los que prácticamente lo entienden y también sienten todo el dolor que él está atravesando, ¿no? Entonces, eso digamos, por ese lado me identifico más como con ese personaje, ¿sí? Que atravesó su pérdida, pero que en un momento dado también ocultó esa parte y no quiso sacarla ante las demás personas. Entonces no hubo una ayuda, sino simplemente se refugió en esos animales que le ayudaron a tener como esa conexión. Y entre los tres, digamos que vivieron como esa pérdida. Entonces a mí también me pasó lo mismo, porque estando, digamos, en esa pérdida que yo tuve en el 2013 de mi mamá, de ahí surgieron una cantidad de adversidades de salud hacia mi esposo. Entonces yo no tuve tiempo de hacer un duelo. Entonces, digamos que estuvo también como oculto de eso y yo lo pude sacar. Cuando ya pasé yo todo ese proceso, yo tuve que ir al psicólogo. Yo soy psicóloga, pero yo tuve que ir al psicólogo porque sentía que necesitaba sacar esa parte de mí que aún me dolía. Entonces yo pienso que digamos que me identifico por eso con Juancho, porque pues él estuvo como en ese proceso y no hablaba de su dolor, de lo que sentía, de haber perdido a su familia. Entonces me identifico más con ese personaje. Maravilloso, qué profundo. Mira, además, algo que un cuento que podría parecer solo de animales, mira la profundidad que te inspiró a escribirlo. Y en todo esto, ¿qué semilla invisible te gustaría que quede latiendo en el interior de quien lo lee? Bueno, yo quisiera que los lectores, al terminar de leer mi historia, eh, los invitara como a reflexionar sobre el poder y el vínculo que tiene la conexión emocional que hay entre seres humanos y animales. Ese sería como que me gustaría que ya la persona identificara esa parte. Y si de alguna u otra forma le ayuda, se lo invita a pensar que también que cuando uno habla, cuando uno comparte, hay una luz de esperanza y un nuevo renacer. Ok, Ese sería Janet. mi... ¿Y tienes otro cuento aparte o estás publicando, ya publicaste aparte de este cuento de la antología? Sí, pues fíjate que yo he participado en 8 antologías actualmente en cuanto a cuentos y poesía, porque tuvo muchos cuentos. A partir del 2023 yo escribí muchísimos cuentos. Entonces los tengo ahí y he participado en 8 antologías con cuento y poesía, porque también me gusta. Entonces, también he participado en un programa argentino, que es el de Rodo Barone, donde me han leído mis cuentos y poesías y con buena calificación del maestro Barone. Mira, Entonces, eso y me ha animado muchísimo más a decir, quiero hacer algo, quiero ser no solamente tener mis cosas ahí guardadas, sino quiero darlas a conocer al mundo y dejar una huella que inspire, que trascienda Ujú. un ¿Y legado. no has pensado en publicar todos tus cuentos? Pues de hecho he estado seleccionándolos ya y también las poesías que tengo, he estado seleccionándolos, pero entonces
voy adelantada porque esta historia de mi cuento Azabache, Otto y él se está convirtiendo en una novela. Entonces Wow. estoy trabajando sobre ello ahorita, pero entonces obviamente estoy en la adaptación de, porque pues no es lo mismo un cuento que una novela, porque ya pues bueno, hay que integrar otras cosas que de pronto en el cuento no se pudieron. Entonces estoy en eso y aspiro que para este año poder tenerlo listo ya. Fantástico, mira cómo, y esto nos ha pasado creo que a varias de nosotras en lo que hemos entrevistado, también de un cuento de la antología como el de Gina, por ejemplo, que se está transformando en algo mucho más grande y cómo puede crearse Sí, una obra mayor, ¿no? Y al igual que tú, Janet, que se esté creando una obra mayor con algo tan simple que puede ser un cuento de la antología, ¿verdad? sí, sí. Entonces, pues ahí vamos y sigo, como digo yo, digo, Alex, sigo capacitándome, sigo tomando todo lo mejor, viendo todos los autores y aprendiendo para Pues, Janet, muchas explorar, gracias. seguir explorando por eso. Muchas gracias por por habernos regalado tu historia, tu sensibilidad detrás de la historia. Y bueno, estaremos listos para escucharte en tus próximas publicaciones. Claro que sí, para que lean mi cuento, porque de verdad que se tocan temas muy interesantes. Es muy Así. conmovedora la historia. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Janet. Gracias a ti, Mónica. Vamos a empezar, vamos a recibir a nuestra querida Eliana con su segundo cuento de la antología. Y bueno, vamos a empezar a descubrir todo lo que hay detrás de Eliana. Muy buenas tardes desde esta parte italiana, tus buenos días en Colombia, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo se llama ese cuento, ese segundo cuento de la antología. Ajá. Bueno, primero, muchas gracias por esta posibilidad nueva. Yo quedé encantada con la anterior y le pedí a Mónica si podía participar y ella, muy amable, dijo que sí podía, porque de verdad que me encantó. Bueno, eso. Y entonces, mi segundo cuento se llama Un viaje al amanecer. ¿Sí? Y este cuándo lo empezaste a escribir o sí, cómo es la historia? Bueno, este cuento surgió de una experiencia de unas vacaciones en Boca de Uchire, que es un largo istmo que está pegado al mar en Venezuela, ¿no? Y pasé una semana de vacaciones en una casita, en una chocita, con mi hijo, que en ese momento tenía 7 años más o menos. Mi esposo no nos pudo acompañar en esa oportunidad. Y entonces nace de esa experiencia, en esa casita de playa. ¿Y tú lo escribiste en ese momento o lo escribiste hace poco recordando? No, lo escribí no en ese momento, sino después, recordando. ¿Y Sí. ese después qué año era? Porque como yo me doy cuenta que tú escribes en la historia de las historias, entonces, Bueno, eso fue, mira, eso fue, por ejemplo, después de un año más o menos, yo me puse a escribirlo. Porque como te conté, yo hice este librito de ujú. cuentos y entonces pues tenía que poner varios cuentos y ese me gustó por la experiencia que me significó y entonces pues lo incluí. Y allí fue que lo escribí, ¿Y qué año era? recordando todo eso. Eso fue en el 2009 por ahí. Igual que el otro. Sí, 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 porque yo estaba juntando para hacer el librito. Sí, este es un librito, como te conté, bilingüe, es español-francés, porque yo trabajo con el francés, yo soy profesora. Entonces, yo estaba trabajando con niños y también con jóvenes y con adultos en la alianza. Entonces, necesitaba estos cuentos para las clases, ¿verdad? Los leíamos, los niños a veces lo actuaban. Y entonces fue que, a pesar de que la vena artística uno la lleva siempre, ¿no? O sea, ese amor literario toda mi vida y la lectura toda mi vida.
Y cuéntanos un poco más de esta historia, de esa experiencia con tu hijo en esa chocita, en esas vacaciones. ¿Por qué te impactó? Por qué mereció un cuento en estos tiempos? Sí, bueno, mira, dice, en el día todo era el sol luminoso, voy a leer un trocito de lo que pasaba en el día, pero cuando se acercaba la noche, la hora de dormir, empezaba mi viaje al amanecer, porque entonces el mar, con su canción relajante del día, en las noches se enfurecía y yo lo sentía bramar desde la cama donde no podía conciliar el sueño. Entonces, para mí era como si los fantasmas salieran de los objetos, fantasmas que yo no conocía porque nunca había estado allí antes, y se me hacían grandes, ¿verdad? Y resulta que ese miedo empezaba a crecer en mí, salía de mí y ocupaba toda la casita y después toda la playa, y yo tenía que traerlo a mí para que no siguiera creciendo. ¿Ves? Entonces era una lucha porque no podía, sentía miedo, sentía la luna entrando por la ventana, sentía el ruido del mar, sentía el viento y todo eso me perturbaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues empezaba a reflexionar y empezaba a recordar cosas que eran gratas. Y, por ejemplo, recordaba la casona de los Andes en Chile, que es la casona de mi novela actual, y recordaba a mi abuelo Floro, recordaba todos ellos que yo quería muchísimo cuando era niña. Entonces empezaba a recordar eso para alejarme del miedo, pero el miedo no me dejaba avanzar. ¿Ves? No me dejaba reflexionar tranquila. Entonces me levantaba, preparaba un té con miel, me acostaba y seguía mi viaje al amanecer. Entonces, cuando yo veía que empezaba a clarear, yo podía adormecerme y sentía como que si el miedo se me despegara y por fin me adormecía. O Entonces, sea que no fueron vacaciones, prácticamente en esos días no dormiste de noche. no, bueno, pero fue una cosa, me pareció bien, porque yo disfruté mucho en los días, disfrutaba muchísimo. Pero la noche se volvió un infierno. Sí, pero la noche era difícil, sí. Y esto te ha llevado precisamente hablando de las heridas que se nos mueven en algunos momentos de la vida. ¿Has reflexionado si la falta, por ejemplo, o haber estado solo con tu hijo que estaba pequeñito, estar solo con él y sin tu esposo, te generó muchos miedos precisamente en ese lugar? No, no era tanto eso, sino que yo tenía miedo más que todo de la inseguridad. Entonces, como esa casita estaba pegada del mar, yo decía que tal vez podría pasar por allí alguien y acercarse. Y eso era lo que me asustaba. No era tanto lo otro, no, era la inseguridad, porque pues ustedes todas saben, deben saber que en Venezuela se vivió unas experiencias muy difíciles y la inseguridad formó y forma parte de esa situación lamentable en la hermosa Venezuela. Y en ese momento era eso, la inseguridad del momento, del ambiente que me tenía de esa forma. Ujú. Y haber Sí. escrito al respecto precisamente porque diría yo que pues fue un tiempo difícil, una tortura a la noche. El día podría ser feliz, pero en la noche una tortura, o sea, uno no se puede relajar, no puede dormir bien, eso es tremendo. Entonces, mientras escribías, ¿sentiste que se liberó algo de ti que se había quedado de ese tiempo tan miedoso, de esas vacaciones? Pues no, lo que sentí es que como el hecho de estar en un sitio nuevo para mí, de ver en el día todo hermoso, ¿no? En la noche me asustaba. Era como yo dije antes, como si veía salir alma de esas o árboles, palmeras, veía salir, y yo decía, veía salir fantasmas que yo no conocía, porque cuando conozco los fantasmas, pues no me asusto, pero en ese momento no, ¿ves?
Eso era más o menos. Mm, ¿y qué te gustaría que viviera o que se sembrara en el lector o la lectora en este momento cuando leen este cuento? Hay una frase que la digo al final y es la semillita que me gustaría y que dice, la luz es mayor que las tinieblas y vence los miedos. Para mí la luz es Dios, es la verdad, es el bien, es lo bueno. ¿Ves? Incluso en esa noche yo oraba, decía una oración para alejar el miedo y yo decía, en mi puerta está un ángel con una espada y me protege. Yo decía, ¿ves? Entonces, la luz es todo ese bien que está el Señor, que está, eh, y las tinieblas, por el contrario, es el mal, todo lo que significa el mal. Entonces, sin embargo, la luz es mayor que las tinieblas y vence los miedos, que fue lo que a mí me pasó. Gracias, Eli, por eso. ¿Y te ha vuelto a pasar algo parecido? Sí, me pasa. Sí, es la lucha, yo diría, constante entre el bien y el mal que todos tenemos. Entonces, no en este caso situada en una playa, sino, por ejemplo, en la lucha diaria. Puede ser en el trabajo, puede ser en una relación personal, puede ser, está el mal que te quiere, pues, no triunfar. Pero si nosotros tenemos el bien, podemos triunfar con el bien, con todo lo que nos dice el Señor Dios, que es lo bueno. Así triunfamos, ¿ves? Entonces sí, me sucede y me sucede siempre. Estaba pensando que hay una neurocientífica que yo sigo mucho y leo y leo y releo uno de sus libros que se llama Ana Ibáñez. Ella recomienda como técnica cuando estamos en un momento de mucho caos emocional, como puede ser el miedo en este caso, eh, ir a, o sea, cambiar de canal, en pocas palabras. Lo que tú hiciste en ese momento, tal vez sin saberlo, como instinto de defensa o de autoprotección o de liberación en esos momentos de caos de la noche, es precisamente lo que Ana Ibáñez sugiere para que nos desconectemos de la angustia, que es lo que evita los ataques de pánico, lo que nos hace volvernos a regular y que nuestra respiración y conectar con momentos felices. Porque en ese momento en que conectamos con momentos felices, empieza químicamente nuestro cerebro a ver las cosas de otra manera y de pronto con más claridad y armonía en medio del caos, ¿no? Entonces, mira qué interesante que tú lo lograste en ese tiempo sin haber leído a Ana Ibáñez, porque todavía no se había publicado el libro. Ah, claro, sí, sí, y me ayudó mucho. Recordaba esa casona de los Andes, que es la casona de mis abuelos, y pues quedó tan fijada esa casona que ahorita mi novela que escribo es en relación a esa casona. ¿Ves? Sí. ¿Y cuándo estará lista esa novela? ¿Cuándo Ah, crees pues que la publicarás? estoy luchando con eso. Estoy luchando porque no me está quedando mucho tiempo, ¿sabes? Tengo un compromiso de mis grupos en el ADE sur del país, porque yo soy la coordinadora, la embajadora. Entonces, tengo que estar pendiente de cositas, de detalles, y eso pues te toma tiempo. Y luego con mis clases, yo doy clases en línea de idiomas, eh, también me gusta prepararlas mucho, soy obsesiva, ¿entiendes? No me gusta dejar nada así como de imprevisto. Entonces, pues me da mucho tiempo. Y además yo tengo que atender mi casa, tengo mi esposo, ya mi hijo se casó y se fue y estamos felices porque queremos mucho a la chica. Pero no obstante, tú tienes que ver tu casita, ¿no? Cuidarla, que esté limpia, todo. Entonces ahí se me va el tiempo y yo me di cuenta de que estaba dejando muy de lado la novela. Y ahora me hice el propósito, no, todos los días, aunque sea media hora, pero ahí voy, ya empecé. Sí, Eso como el libro, ¿no? El camino del escritor. sí, sí.
que eso lo vivimos también en Autor de Éxito como ejercicio que nos propuso Alex y yo también lo logré. Yo Qué escribí bueno, bastante en ese taller porque si no, no hubiera logrado tener tanta información ordenada por cada claro. día, esos 10, 15 minutos de escritura. Ujú, claro. Pues Eli, muchas gracias nuevamente por esta obra. La otra es muy chistosa, Sí, muy chistoso. esta En es esa más oportunidad, el recurso fue el humor, en mi cuento anterior, y salió algo muy chistosísimo. Pero en este otro caso, como tú dices, fue ese método de la doctora Ibáñez, ¿no? De, pues, salirse de eso, irse a otra cuestión mental que te ayuda. Bueno, Ujú. son Bueno, recursos de la vida. sí, estaremos pendientes entonces de tu novela para la próxima entrevista. Ah, Y bueno, claro que gracias sí. de nuevo por habernos acompañado en este encuentro, en este conversatorio. No, gracias a usted, de verdad que sí. Volvemos con Ana y su segundo cuento de la antología. Y ahora cuéntanos, Ana, cómo se llama este nuevo cuento o este segundo cuento. Bueno, este segundo cuento del que vamos a hablar se llama El palo de mangos. Algo tan cotidiano y tan natural en nuestra cultura antioqueña. Yo soy de Medellín y crecí entre las montañas, las fincas y los sembrados que tenemos acá en nuestro departamento y es muy normal, nos lo encontramos en la ciudad y también en el campo, los palos de mango. ¿Y qué hay detrás de un palo de mango para escribir un cuento? Mira, el palo de mangos se vuelve en este cuento el eje fundamental del desarrollo de la trama, eh, porque es el sitio de encuentro de nuestros protagonistas, es el sitio, el eje central de los sucesos y un tan común y corriente palo de mangos se vuelve vital y fundamental en esta historia que se desarrolla entre mis dos protagonistas, que son un par de hermanos. ¿Y cuál es? Volvemos aquí sin contar mucho, como a ti te gusta el suspenso y nos dejas ahí con la curiosidad. Entonces, ¿hay una herida que se está tocando aquí con el cuento? Sí, sí, mira, bueno, con lo primero que comentabas, y creo que fue Alexandra quien me lo dijo, en mis escritos se nota mucho la tensión literaria y me gusta manejar la tensión literaria, así sean cosas simples y de la cotidianidad como les describí ahora. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay dos protagonistas, Joaquín y Simón, que son hermanos. A mí me gusta mucho reflexionar sobre las cosas de la cotidianidad, sobre lo que pasa, sobre las emociones. Y en nuestra cultura antioqueña particularmente, que es una cultura muy tradicional en Colombia, venimos a veces de un patriarcado donde nos enseñaron, sobre todo en las generaciones anteriores, que había que mutilar las emociones. Y mucho más si tú te dedicabas a unas labores tan rudas como las labores del campo, que es el escenario donde se desenvuelve esta historia. Y yo apelo en este momento del cuento, de escribir este cuento, a rescatar esas emociones que pueden sentir Joaquín y Simón y que se tienen que ocultar o que se tienen que encontrar en un palo de mangos para poder abrir su corazón y hablar de lo que sienten. Y el uno espera al otro que lo visite para poder decir cómo están, cómo se sienten, porque digamos que es un tema vedado por el patriarca de la casa, porque la cultura nos impone que nos debemos dedicar es al trabajo y que el momento, no hay espacio para ser sensibles. Entonces, digamos que sí, hay un llamado de un tema emocional que se entreteje en todo este cuento. Y de esos dos personajes, ¿cuál es el que más vive en ti? Si es que hay uno de los dos que vive en ti o un pedacito en cada uno está en ti. A ver, digamos que
Simón es el protagonista principal, pero Joaquín, digamos que vive un poco en mí y quise ser un poco Joaquín porque quise darme la oportunidad de escuchar a Simón, de entender por qué había hecho lo que había hecho. Y por eso siempre lo esperé, o Joaquín esperó a Simón en ese palo de mangos para entender por qué había hecho lo que había hecho y decirle, después de mucho esfuerzo, abrir su corazón, decirle que lo entendía. Y, y ese palo de mango se vuelve como el símbolo en este cuento de una apertura emocional. Y quise que mis protagonistas fueran masculinos porque estamos acostumbrados de pronto en la sociedad más machista y más retrógrada a que las emociones se dejan un poco para el sexo femenino, pero el sexo masculino tiene que mostrar mucha fuerza siempre, permanentemente, y no es así. Todos sentimos de la misma manera, nos agobiamos de manera igual, nos angustiamos, sufrimos, padecemos cosas, tenemos que tomar decisiones trascendentales para la vida y eso a veces nos produce ahogos en el pecho, dificultades y nos lleva a tomar a veces decisiones porque por esa misma falta de comunicación y de sentir la confianza de podernos expresar, como le pasó a Simón, tomamos unas decisiones que pueden ser radicales y definitivas que cambian el curso de la vida, no solo de nosotros mismos, sino de todos quienes están en nuestro entorno. ¿Y cómo se siente una autora en escribir personajes masculinos? Mira, me siento solidaria por lo que acabo de decir, porque quiero ser la voz y tal vez me pasa lo mismo con el cuento anterior o con el otro cuento que está en la antología. Quiero ser la voz de esas cosas, de esas emociones y de esas personas que no tienen voz, porque la sociedad se las ha mutilado o porque no se creen con el derecho de poder expresar ciertas cosas o porque no se les da el espacio para decir, hey, estoy aquí, yo siento esto, y ponerme en los zapatos de un hombre y hablar por él y decirle, está bien que expliques tus emociones, está bien decir que te duele, está bien decir que extrañas, está bien decir que te hace falta, no debes avergonzarte, es como si yo fuera solidaria y decirle, no pasa nada, ven, adelante, hagámoslo, que no pasa nada. Y cuando alguien termine tu cuento, ¿qué semilla invisible te gustaría que quede latiendo en su interior, aunque aunque no sepa explicarlo esa persona, pero que quedó algo ahí adentro? Ya has dicho varias cosas interesantes, pero en particular con el cuento, ¿qué te gustaría esa semillita que podría germinar en algo? Mira, yo quisiera que la semilla que quede sembrada en el lector sea de apertura, porque nuestro protagonista, Simón, toma una decisión extrema porque se encuentra acorralado en una situación en la que no ve salida, pero parte de no ver esa salida es porque no se puede comunicar, no encuentra ni las personas ni los espacios, él simplemente llegó a un entorno donde tiene que hacer un papel que ya está diseñado para él, independiente o no, si él se acomoda a ese papel que se le designó desde abocado a tomar Vamos una a ver. decisión radical. Entonces, yo digo, todo lo podemos hablar, quiero que la gente piense, todo lo podemos expresar, siempre habrá alguien que nos escuche, no hay necesidad de llegar a veces a decisiones tan radicales o qué pesar que muchas personas tengan que tomar decisiones radicales porque no encuentran la manera, la facilidad o la apertura para poder gestionar lo que están sintiendo, la emoción que llevan dentro, que a veces se les convierte en una carga y el no saber gestionarlo los lleva a tomar decisiones muy radicales. Mira, yo digo que en nuestra sociedad, pienso, después de analizar mucho,
que nos acostumbramos a que lo que no sabemos gestionar, lo omitimos, como si omitirlo hiciera que desapareciera. Y no, las cosas van a seguir ahí. Y si no hay una gestión, tarde o temprano van a explotar. Y no quisiera que a las personas les pasara lo que le pasa a Simón por no tener ni con quién hablar, ni un espacio para ser escuchados. Importante, uf, qué importante, Ana. Muchas gracias por esta profundidad, por esta ayuda. Lo decíamos en el video pasado, por estos instrumentos que se crean a través, que se despiertan, que concebimos con la totalidad, con la unidad, con Dios, como queramos llamarlo, los concebimos para que lleguen a alguien, para Así que es, sean instrumento, así es. que pase algo. Sí, y mira que, ¿por qué lo titulé El palo de mangos y por qué todo gira alrededor de un palo de mangos? Porque un palo de mangos es tan cotidiano como un semáforo en una esquina. Es inherente a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Te puede pasar a ti, a mí, a mi hermano, a mi amigo, a mi abuela, a mi profesor. O sea, a cualquiera le puede pasar lo que le pasó a Simón. O sea, nadie está exento, como cuando decimos, como cuando alguien dice, yo creí que esto solo pasaba en la televisión o yo creí que esto solo pasaba en las películas, hasta que me tocó y me pasó. Sí, a todos nos puede pasar. Por eso el palo de mangos une una situación muy reflexiva, emocional, con una cosa muy cotidiana como es un árbol que nos da un fruto. Interesantísimo. Ana, gracias, muchas gracias por este segundo cuento, por esta riqueza que le estás dando como las de nosotras y las demás invitadas que hemos estado conversando sobre nuestros cuentos y bueno, una invitación más porque es una antología preciosa que va mucho más allá de lo que puede llegar a ser un simple cuento divertido o un simple cuento para reflexionar o un simple cuento fuerte como el que les contaba yo que fue el mío de La tierra vomita sus muertos y hay mucho más en la antología, así que ya saben dónde conseguirla en estos días en la Filbo y aparte de la Filbo hay otros canales donde van a encontrar nuestra antología en los próximos tiempos, así que muchas gracias a nuestras invitadas. Y aquí nos seguiremos viendo en este mismo canal. Hola, les voy a leer un parrafito de mi cuento que se llama Mucho gusto. Soy esa que se apodera de muchos cada mañana, justo cuando apagan el despertador y comienzan su rutina. Me deslizo lentamente entre las sábanas y de una manera sutil, silenciosa, casi imperceptible, me meto por los ojos, la nariz y la boca. Es como si, poco a poco, me fuera introduciendo en sus entrañas, en cada una de sus células y respirara por cada uno de sus poros. Debo confesar que algunos se acuestan conmigo porque temen profundamente alejarse de mí. No se sienten seguros si no estoy con ellos a tiempo completo. Así que viajo de aquí para allá como un equipaje silente y sin peso, como la compañera perfecta. Otros, en cambio, me usan a conveniencia. Me toman y me sueltan, como mejor les parece. Les voy a contar un pedacito de mi cuento de Azabache, Otto y él. Rapidito. Sus vecinos se mostraban recelosos y se preguntaban, ¿por qué este hombre tan misterioso vive en una casa tan grande si no tiene familia? Además pensaban que escondía algo detrás de esa mirada que tanto los intranquilizaba. ¿Y cómo era que vivía con un perro y un caballo? Un viaje al amanecer. Boca de Ushire junto al mar, los cocotales crujiendo, los cantos de las aves desconocidas, el quejido de las tortolitas que me transporta a los Andes, a la vieja casona de los abuelos, los niños jugando todo el día, sus risas, sus peleas, las horas desgranándose la lectura, el ruido pasible del mar oído desde la pequeña chocita que me protege del sol, las nubes con sus formas que lentamente se deshacen, el mundo en quietud, en alabanza al Creador. La luz es mayor que las tinieblas y vence los miedos. El palo de mangos. La primera vez que llegó Simón,
Joaquín se asustó bastante. Jamás se imaginó que volvería por ese lugar. Simón le dijo que se había acordado de cuando, siendo niños, se bañaban en la quebrada y se asoleaban sobre las grandes piedras de los costados, que tenían unas planicies perfectas para eso y para mirar las nubes y jugar a adivinar figuras. Por eso, él supo que allí lo podía encontrar. Le hacía falta hablar con alguien que lo entendiera. Quería saber cómo estaban en la casa y, de algún modo, poder suavizar esa partida tan abrupta que había tenido. Joaquín estaba dormitando en medio del calor y los insectos, cuando un toqueteo en sus botas lo despertó. Se levantó el sombrero con el que había cubierto su cara para protegerse de los mosquitos y, con los ojos medio adormecidos, saludó.